Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este próximo domingo, la iglesia entera, la liturgia, comienza un tiempo muy fuerte, el tiempo de Adviento, que para ti y para mí es una invitación más, que nos hace esta buena madre la iglesia, para que tú y yo tengamos ese deseo de tener nuestros corazones más dispuestos ante ese gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación, la venida del Emmanuel. Señor, y queremos en este jueves, en esta tarde de oración, de rato de oración, delante del sagrario, tú en casa, queremos que esas promesas que tú le hacías a ese pueblo de Israel a través de la expectativa de la llegada de este niño en nosotros desciendan y se concreten en ese deseo de querer prepararnos mejor. El tiempo de Adviento. Esas promesas que hablábamos, por ejemplo, la de Isaías, ya te acuerdas cómo todo el pueblo de Israel tenía esa expectación cuando le decía que del rey David, le decía a David que de su descendencia nacería el Emmanuel. Decía el profeta Natán a David: ¿qué os parece poco cansar a los hombres para que canséis también a mi Dios? Y aquí le da la promesa: pues el propio Señor os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es el gran misterio que queremos con entendimiento, con serenidad en estas 4 semanas, en estas semanas que tenemos de preparación para la Navidad. Darnos cuenta que el Señor ha querido entrar a la historia de la humanidad. El Señor, en esa encarnación, a través de esa Virgen encinta, ella también nos ha mostrado que este niño ha venido a cambiarnos nuestra vida, tu vida. Por eso, en la iglesia, este tiempo de Adviento siempre ha sido un tiempo se dice que es un tiempo muy fuerte, porque todos los cristianos anhelamos preparar mejor nuestra alma para la venida de ese niño Dios a tu corazón. Fíjate cómo el Papa Benedicto XVI, en un primer domingo de Adviento del año 2009, ahí en la plaza de San Pedro, llena de fieles, decía: el Adviento es tiempo litúrgico fuerte que vamos a comenzar y que nos invita a detenernos en silencio, dice el Santo Padre, para captar su presencia. Es un tiempo para meditar, para estar atentos, para en silencio dejarnos deslumbrar por este gran misterio. Dice el Papa, es una invitación a comprender los acontecimientos de cada día como gestos que Dios nos dirige, signos de su atención para cada uno de nosotros. En otras palabras, Señor, lo que te queremos pedir es ver nuestra vida a través de ese gran misterio de la encarnación. Y eso es la Navidad, precisamente. En este rato de oración queremos
Y te lo pedimos para estas semanas del tiempo de Adviento, fijarnos una y otra vez en la escena del Belén, sabiendo que allí nos espera Él, Dios con nosotros, el Emmanuel, el Verbo encarnado, también podríamos llamarlo, como lo dice Juan, ya que esa Virgen encinta ha dado a luz un hijo y lo dio en Belén. Y queremos, como dice el Papa Benedicto, en silencio contemplar esa escena. Ya tienes tú en esa imagen, la que tú quieras, la que más te guste, el Belén, el establo y todos los acontecimientos que giran alrededor de ese gran nacimiento, esos personajes que van apareciendo en esa historia. Personajes muy diferentes. Podemos pensar y poner nuestro corazón en primer lugar en María y José, que están ahí al lado del niño, que al niño lo tienen en sus brazos, que lo están llenando de calor, que lo están mirando, que lo están cuidando, que dan la vida por él. María y José plenamente obedientes al cumplimiento de la voluntad de Dios. Ellos han entregado su vida por completo, sus bienes, su honra, toda posible comodidad ha quedado a un lado para seguir los designios de Dios, que no se entienden porque les toca salir huyendo, les toca empadronarse en Belén y les toca de un modo improvisado recibir a ese niño, pero ellos lo entregan todo. María y José. María, la que fue adornada con todos los privilegios por ser la Madre de Dios, es lo que tú y yo vamos a contemplar en algunos días en esa fiesta de la Inmaculada Concepción o en esa novena que vamos a rezar, la novena de la Inmaculada Concepción. Fijarnos, llegar al misterio de la encarnación a través de María, fijarnos en los dones, en sus prerrogativas, en que ella es realmente inmaculada, que el pecado no la tocó, que es bella, que es madre. Pues ojalá meternos a través de ese corazón dispuesto de una madre a recibir a su hijo. ¿Cómo María estaría expectante al nacimiento de su hijo? Ese es el tiempo de Adviento, es un tiempo de espera, es un tiempo de deseos de llegada de alguien grande, de un don grande, de un proyecto de Dios. Y José al lado, un hombre varón, un justo, como dice la Sagrada Escritura, un varón justo, cuidando de su esposa, con gran docilidad. Ella, el que no quiso repudiarla, pues está ahí al lado. También cómo añoraría José ese nacimiento de ese niño que tendría por misión ponerle nombre. Así fue lo que le anunció el ángel algunos días atrás. Pero tú y yo tenemos puesta nuestra mirada en aquel establo, en aquel Belén. Y momentos antes del nacimiento nos encontramos con otros personajes. El posadero, que José y María buscaban un lugar para pasar esa noche en Belén y acuden a una casa de un señor que tenía una casa probablemente cómoda, que era conocido porque seguramente en algunos momentos había alojado gente ahí, y quien ante la tocada de puerta de María y José sale y escucha su petición, escucha la petición de José pidiéndole poder pasar ahí esa noche. Y claro, la Virgen encinta y José no llaman la atención. Aquel hombre no sabía que era el Mesías quien estaba precisamente al frente de él. Y entonces le quedó muy fácil responder: no hay posada para ustedes.
Si este hombre hubiera sido consciente, le habría dado hasta su propia habitación al Rey de Reyes. Pero su corazón estaba más centrado en su propia comodidad, en no pasar algún imprevisto, que no salgan las cosas de como él había pensado para él y los suyos en aquella noche. Y en contraste, nos fijamos en otros personajes que esa misma noche estaban a la intemperie, una noche oscura, cuidando de unas ovejas. Aquellos sencillos pastorcitos, quienes se les aparece un ángel también. Y ellos escuchan que verán como prueba un niño envuelto en pañales y que deben tener esa misión de ir a adorarlo, y escuchan esa adoración de los ángeles que cantan ese gloria a ese niño. Y apresurados, se van dirigidos hacia ese establo donde estaba María y José. Ellos dispuestos, preparados, almas sencillas, almas que ante los ojos de ese pueblo judío pues no era nada, no tenía ningún cargo, no tenía ningún poder. Y nos vamos contemplando los distintos personajes. Ellos se les aparecieron los ángeles porque tenían su corazón dispuesto en vela, con su corazón sencillo. Y también nos encontraremos con otro personaje en las lecturas de la liturgia de estos próximos semanas. El pequeño rey Herodes, que es un rey de este poder temporal del tiempo de nuestro Señor, ahí en Galilea, y que ordena el asesinato impune de muchos niños porque teme que le quiten el poder por el nacimiento de un Mesías, de un niño. Obcecado con el poder terrenal, centrado en sí mismo, no se quiere dejar sorprender ante un misterio, quiere la seguridad de este mundo, quiere el poder político. Tú y yo estamos contemplando y contemplaremos durante estas semanas estos distintos personajes, y a lo largo pues nos vamos identificando con alguno de ellos en alguna actitud que hemos tenido, y queremos identificarnos con otro en otra situación que se nos presente. Por ejemplo, los Reyes Magos también aparecerán, que sus restos están en Colonia y que no dudaron en emprender largas jornadas de caminata, dejando su casa, su ciencia, sus tierras, para ir a adorar a un niño de una aldea remota, para conocer a ese Mesías. Esa disponibilidad, ese deseo de seguir una estrella, que fue la muestra que se les dio, la fidelidad a los planes de Dios que ha puesto en tu vida, aunque a veces la estrella no aparecía. Ellos tenían paciencia y seguían caminando. La estrella volvía a aparecer por esas montañas desérticas hasta llegar a esas tierras de Palestina. En aquellos dromedarios, largas jornadas, dispuestos a encontrarse con el misterio, el niño envuelto en pañales, y a llevarle todo lo que tenían: incienso, mirra y oro, ese deseo de llevar, de entregar, de agradecer. Y por último también nos encontramos en esa historia con un burrito, ese burrito que le dio calor al niño Jesús en aquella noche de su nacimiento, que probablemente sería ese mismo burrito que llevaría a la Virgen y San José a Egipto. ¿Cuánto tendría que enseñarnos este noble animal que nos llama la atención, pero es fundamental para que el niño no pierda su calor, para que tenga vida? Un burrito fiel, un burrito obediente a los planes de Dios. Estamos contemplando la escena, y ese es el Adviento, tener esos deseos de poco a poco, a lo largo de los días, estar en vela, tener nuestro corazón en vela, para una vez más, como si fuera la primera vez de tu vida,
dejarte admirar ante el misterio de la encarnación. Y nosotros queremos tener ese corazón dispuesto. De modos distintos podemos estar dispuestos. María, con su corazón maternal. José, con esa dedicación y entrega como un buen padre. Con un corazón puro también. Los pastorcitos, ese corazón humilde. Los Reyes Magos, con ese deseo de ir a llevar sus dones, de querer conocer a ese gran Mesías. Tenemos modos distintos de preparar nuestro corazón, Señor, y es lo que cada uno de nosotros quiere estar con ese corazón en vela. El Adviento es eso, es, como decía el Papa en esa audiencia, el Adviento es un tiempo que nos invita a detenernos en silencio para captar su presencia. Que tú y yo, de pronto en estas semanas que ya tenemos en muchas casas el pesebre, ya lo hemos armado, ya en Colombia tenemos esa buena costumbre de armarlo con bastante anterioridad en el Adviento. Bueno, aprovecharnos de esa buena tradición para irnos desde ya haciendo esos ratos de silencio, esos ratos de oración que tú haces, con esa riqueza que tiene la Sagrada Escritura, con esa riqueza que tiene la escena, de irte metiendo con un personaje, y algunas veces serás el burrito, otras veces serás el pastor, otras veces le cantarás como los ángeles en la misa, gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Tendrás ese deseo. San José María a veces se escondía detrás de un personaje para admirar dejarnos sorprender ante el misterio. Por eso el Adviento es un tiempo de vigilia, de deseos de que llegue ese momento, el Señor a nuestra alma. Y como deseos podríamos pensar de que el lugar donde nace Dios esté bien preparado, que ese establo que es nuestra alma, ese lugar donde Dios va a nacer, aunque es de barro, aunque es poca cosa, pero es el lugar que Dios por algún motivo ha escogido para nacer. Y queremos ponerlo lo más digno posible. Por eso queremos prepararnos con un deseo de mantenernos en vela, ¿no? El Adviento es esa figura de esa vela encendida, con deseos de esperar algo grande, de esperar un gran evento, un gran acontecimiento. Pues ese es el Evangelio que tú y yo escucharemos este próximo domingo, primer domingo de Adviento, que en este ciclo B recoge el capítulo 13 de San Marcos, y el Señor nos invita a través de estas palabras de la liturgia. Decía el Señor: mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre se fue de viaje, nos pone esa imagen, esa parábola de ese hombre que tenía una casa y decidió entregarle todos sus bienes a distintos criados y a un portero para que cuidase de lo suyo. Y les deja esa instrucción: velad entonces, pues no sabes cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. Velad. Que no nos coja este tiempo de Navidad sin preparación, sino que no nos coja dormidos, como insensibles ante las cosas de Dios, ante lo sublime, ante el nacimiento de Dios, ante la encarnación. El Adviento, dice el Papa Benedicto XVI, nos invita y nos estimula a contemplar al Señor presente. La certeza de su presencia, dice el Papa, no debería ayudarnos a ver el mundo de otra manera. Es una vigilancia que cambia nuestra mirada. Es un tener esa vela encendida que nos dispone más dispuestos hacia alrededor, a lo que nos va pasando. Dice el Papa, no debería ayudarnos a considerar toda nuestra existencia como una visita, como esa
Visita como un modo en el que puede venir a nosotros y estar cerca de nosotros en cualquier situación. Que el Señor puede llegar a ti en estos días de modos muy distintos. Modos muy distintos. Por eso queremos examinar nuestra alma. Saber que esa vigilia, esa vela encendida, no es una llamada a estar angustiados, a estar desconfiados, a estar preocupados, como si tuviéramos que estar, no dormirnos, ¿no? Como cuando uno está con esos deseos de que tiene un examen, pronto en estos finales de clases académicas o en tus estudios tendrás un examen, entonces no puedo dormirme, tengo que tomar mucho café para no dormirme y entonces debo estar en vela estudiando y entonces una espera angustiosa, como lleno de cafeína, con los ojos, las pupilas dilatadas y estar un poco ahí expectante del resultado, si pasamos o no pasamos el examen, si, pues la espera, la vigilia que nos invita al Señor no es así. Es una llamada a descubrir con ese silencio en nuestra alma, mirando el Belén, todos los bienes que Dios nos ha entregado a nuestras manos para que lo cuidemos, para que los cuidemos. A cada uno de sus criados les encargó que velara y les dejó sus bienes, los bienes del Señor. Es saber que tú y yo podemos custodiar de los bienes de Dios mientras que llega. Podemos custodiar del bien que hacemos a la gente que está a nuestro alrededor. Y queremos estar preparados, nuestra alma cada vez más encendida con deseos de corresponder a los bienes que el Señor nos ha dado. Por eso, un modo muy concreto de agradarle al Señor por todos los bienes recibidos es que tú y yo busquemos en un examen de conciencia delicado. Aquí el Señor me permitió ofrecerle este momento que alguien quería que nos hablase sobre la preparación al Adviento. Pero eso es lo que quiere el Señor, que nuestro corazón esté cada vez más preparado y podemos hacerlo con una confesión. Porque no queremos estar dormidos, queremos estar sensible ante lo divino. Y eso lo hacemos cuando nos examinamos en nuestro día, cómo va nuestro día, cómo va este tiempo, cómo nos fue en el tiempo de cuarentena, en todo este año que hemos vivido, qué ha pasado, qué queremos cambiar radicalmente para el año que viene, qué nos pide Dios para mantenernos en vela y encendidos. Es lo que el tiempo de Adviento tenemos 4 semanas para lentamente mirar el misterio y ver qué queremos, cómo queremos preparar ese establo, ese lugar. Qué radicalmente debe estar distinto. Y te pedimos esa ayuda, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a examinarnos, a tener a lo largo del día esos deseos de aprovechar mejor el tiempo, las situaciones, ese examen de conciencia que hacemos en la noche, ese examen de conciencia muy propio de este tiempo de Adviento, que queremos hacer con más delicadeza. ¿Qué he hecho bien, Señor? ¿Qué he hecho mal el día de hoy? ¿Qué pudiera hacer mejor? Y tener un hilo conductor pidiéndole al Señor. Ese puede ser un estribillo, eso que escucharás en los villancicos de estas próximas semanas. Ven a nuestras almas, Señor, ven a mi alma. Acordaba del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en una de esas Navidades, más de 1000 niños de una parroquia romana, Garbatella,
había un grupo de gente que le habían invitado para celebrar una de esas navidades al Papa, y entonces él aceptó, y entonces llevaron a todas las familias de esa parroquia, a todos los niños que estaban atentos a esa llegada del Santo Padre. Y entonces lo estaban esperando una tarde romana muy soleada. Se nota que estaban afuera de la parroquia y le pusieron una pancarta en polaco que le decía al Papa: bienvenido, feliz Navidad. Y entonces el Papa llega en un carro, se baja del automóvil, mira a un centenar de niños y le pone el micrófono y dice el Papa: os agradezco que hayáis escrito así. Y un poco para meterse con ellos, a los niños, les dice: quizás porque pensabais que el Papa no entiende bien el italiano. Entonces todos los niños gritaron rápido: ¡no! Y el Papa San Juan Pablo II pues comenzó a bendecirlos, a saludarlos, y ya poco a poco comenzaron a entrar a la iglesia, a las bancas de la iglesia, y el Papa tenía una catequesis con ellos. Y el Papa se sentó en una mesa así como en esta, y había bastantes niños en la parte de adelante, y el Papa comienza diciendo: ¿cómo os preparáis para la Navidad?, les preguntó a los niños. Y todos, ya preparados un poco por la catequista, le respondieron: con oración. Y entonces el Papa les dice con una sonrisa: con oración, muy bien, pero también os sugiero que os preparéis con la confesión. Tenéis que confesaros para acudir a la comunión. ¿Lo haréis?, le preguntó a los niños. Y todos respondieron a gritos: lo haremos. Y el Papa termina ese momento diciendo: sí, debéis hacerlo. El Papa también les confiesa lo que hará en esa Navidad. Me prepararé para recibir dignamente al niño Dios a través de una buena confesión. Pues qué bueno que tú y yo sigamos este consejo del Papa, de tener ese deseo de preparar nuestra alma, preparar esos deseos de admirarnos ante algo misterioso, algo divino, que es la llegada del niño Dios a este mundo, que de cierta forma también nos preparará para la segunda venida, cuando ya no venga como una forma de niño, sino entre como la liturgia de estos días. Las he escuchado en la Santa Misa: vendrá glorioso, lleno de ángeles, y separará a unos y otros, y con trompetas, y vendrá al final de los tiempos. Pues ese será una preparación a esa segunda venida también. Y queremos, por eso, a través de esa liturgia de estos días, también te sugiero que te metas mucho en las misas, que paladees la liturgia propia de Adviento, que te metas en esos relatos evangélicos, que te metas sobre todo como un personaje más en el Belén, que aproveches las novenas de Navidad, que sean ese motivo. Probablemente habrá muchas virtuales, pues que tú también en esas novenas también a través de esos villancicos, de las oraciones, de la reunión familiar, pues descubras como si fuera la primera vez, como si fueras niña, y te dejaras deslumbrar ante lo que el Señor pone ante tus ojos. Los villancicos, el estribillo: ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Puede ser esa jaculatoria que le podemos decir al Señor durante todas estas semanas: Señor, ven, no tardes tanto. Descubrir cada vez más significados a través de lo que va apareciendo en casa, el árbol de Navidad. Hay un significado cristiano del árbol, ese árbol que permanece eterno en tiempo, que permanece con hojas en un tiempo donde todo fenece, y es en el invierno europeo. Pues ahí está el pino, que es como un símbolo de eternidad. También el árbol simboliza ese árbol de la vida, que es la cruz, donde vienen todos los dones, todos los regalos, que es la vida de la gracia, todos los sacramentos, a través de ese árbol de la cruz. Los primeros cristianos muchas veces presentaban la cruz como un árbol lleno de frutos. Tantos modos que podemos prepararnos para esta Navidad, y sobre todo cuidando de los que están alrededor,
estar vigilantes de los que están, es un modo muy seguro de cuidar. Se nos puede presentar el niño a través de los más necesitados, de gente, amigos, familiares, que nadie llama, que nadie visita. Me acordaba en estos días como un amigo me decía que estaba muy contento porque pues le dio la idea de buscar donativos para un lugar donde hay muchos huérfanos, y entonces pensaba que iba a conseguir algo de dinero con algunos familiares, y poco a poco fue creciendo un donativo y van a hacer una fiesta inmensa a un lugar donde hay más de 60 niños que no tienen familia, y le van a celebrar la Navidad con villancicos, con novena. Pues hay muchas iniciativas, hay muchas cosas que nos van a ayudar, sobre todo a cuidar de los que están más al lado nuestro. Terminamos este rato de oración diciéndole a nuestra Madre la Virgen que sea ella, a través de su corazón expectante, ella que esperaba ese gran momento, ese gran nacimiento, que nosotros, tú y yo, en este Adviento lo esperemos como ella lo esperaba. Que sea ella la que nos ayude a meternos en este gran misterio de la encarnación, que nos ayude a estar despiertos, vigilantes porque queremos preparar nuestra alma para la venida de su Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.